correcto. Pues bien, aquello español, General Castaño, es la casa, además de los distintos grupos de recreación que van a participar en esta recreación y que ya sean distintos elementos de la sociedad civil, como el pater que bendecía a las tropas españolas antes del inicio de la batalla. Ya tenemos aquí a los recreadores que van a empezar a entrar en el campo de batalla. Por recreadores del Regimiento de la Reina, de aquí de Bailén. Un aplauso para ellos, por favor. Y se eligió esa unidad, que además lleva el uniforme característico del reglamento de 1802, porque todavía no habían recibido el nuevo, y se formó en honor de una de las... Posteriormente verán ustedes un grupo de músicos. En aquella época eran pífanos y tambores, y suenan tal cual eran. Banderas, lógicamente, al servicio de España. Un fuerte aplauso, por favor. Amigos del Regimiento Reding de Málaga, muchísimas gracias por venir a Bailén y participar en la batalla. Saludemos al General Reding. Posteriormente, al Regimiento Suizo llegan los voluntarios de Aragón. Los voluntarios de Aragón, un grupo de recreación ya muy veterano que ha participado prácticamente en todas las recreaciones relevantes desde 2008 y antes de 2008, y uno de los principales integrantes de la Asociación Napoleónica Española. Magnífico grupo de recreación también, formado por aragoneses. Muchísimas gracias, amigos de Aragón, amigos de Zaragoza, por venir a Bailén a participar en nuestra recreación. Posteriormente también la Asociación de Recreación Histórica de Reales Guardias Españoles. Una pequeña representación. La Asociación Baluarte y Asociación Napoleónica Valenciana, también integrada por algunos recreadores de esta también magnífica y veterana asociación que viene de Valencia y que participa también desde 2008 tradicionalmente en las principales recreaciones a nivel español. Muchísimas gracias, amigos de Valencia, amigos del Museo de Valencia, de la Asociación Napoleónica Valenciana, por venir a Bailén, como también los amigos que habéis venido de la Asociación Desastres de la Guerra. La agrupación de recreación de Badajoz también está presente, y la Asociación Portuguesa de Almeida. La Asociación Portuguesa de Almeida, que participa por primera vez en esta recreación de Bailén. Compañeros y amigos de Portugal, de Almeida, muchísimas gracias por desplazaros también hasta esta ciudad histórica para participar en nuestra recreación. Bienvenidos y muy agradecidos al esfuerzo realizado para desplazaros hasta aquí. Es un auténtico placer. Un fuerte aplauso para nuestros amigos de Portugal. La Real Artillería, que participa con 2 cañones de la Asociación General Reding de Bailén. Un aplauso fuerte para nuestros paisanos. Entran también al campo de batalla la Asociación Histórico-Cultural Camuñas, los guerrilleros de Bailén y de Arroyomolinos. Son asociaciones que representan la participación civil, la participación del pueblo en la batalla. Personajes como María Bellido, paisanos, aguadoras, personajes de época, grupos de teatro y danza, el pater que ven ahí en el centro del campo de la línea española.
ya hemos dicho antes, la caballería española, los dragones de Numancia, que vemos pasar delante de la tribuna y que volvemos a agradecer su presencia magnífica, presencia que le da un valor añadido a la recreación este año muy alto. Se van formando las líneas de combate, las salas prácticamente del bando español ya están bastante diseñadas, se formará el centro, los cañones tomarán su posición y bueno, y se aproximan por la parte sur, las tropas francesas, como pueden ver ustedes, en la zona del camino al Zumacar Chico, por allí es por donde se aproximan, aunque la caballería francesa ya también está en el campo de batalla, los 4 jinetes que representan a las unidades francesas y están cabalgando por el campo de batalla. Próximamente van a entrar las tropas francesas que además del general Dupont y su estado mayor, pues pasarán el grupo de recreación Gendarmería Imperial. Son recreadores de Galicia, que vienen de Galicia. Muchísimas gracias, amigos, por venir a Bailén a participar en la batalla. Un fuerte aplauso para ellos. Por el horizonte ven ustedes cómo baja el general Dupont, su estado mayor y el resto de las unidades francesas. Para que se hagan una idea, la batalla de Bailén, que comienza en la madrugada del 18 al 19 de julio de 1808, a las 3 de la mañana, lo que hoy serían las 5 de la mañana, se va a desarrollar a partir del alba, a partir de la salida del sol, a altas temperaturas, llegando a los 40 grados, posiblemente más, porque el calor y el fuego del campo de batalla subió la temperatura. Ven ustedes cómo el pater va bendiciendo a las tropas españolas que se van poniendo de rodillas para recibir la bendición. Esto era muy común en el ejército español antes de entrar en combate. Diversos oficiales de las distintas unidades mandan rodillas en tierra, mientras que reciben la bendición del pater. Aquí hacen en el cuadro de lanzamiento, que es de cuando sea eso. Bueno, pues los franceses van apareciendo por donde realmente aparecieron en la batalla, por la zona de la Cruz Blanca y por la zona de, como pueden ver ustedes, de ascenso hacia el Zumacar. Toda esa línea
era la línea del campo de batalla francés. Van dotados de un cañón, de una pieza de artillería que pertenece a la asociación Volante, Asociación Bailén por la Independencia, y que a continuación va a entrar al campo de batalla. Surgir los primeros disparos de las avanzadillas. Ambos ejércitos se van tanteando. Las avanzadillas francesas ven que ya Bailén está ocupado por tropas españoles, concretamente en la zona del río Herrumblar. Surgen los primeros disparos entre las avanzadas de los dos ejércitos, mientras que van llegando las fuerzas francesas posteriormente a esos voltillers, a esos soldados, a esa vanguardia francesa que ya está por el río Rumblar y subiendo hacia la Cruz Blanca. Llega el general Dupont con su Estado Mayor. Un aplauso para el Estado Mayor francés, para el general francés. Bienvenidos, amigos, paisanos, a esta nueva edición de la recreación de la batalla de Bailén. Le siguen la Guardia Imperial, los fusileros, Chasseurs de Madrid, los cazadores de Madrid. Siguen también un grupo de pífanos y tambores. Entran en el campo de batalla la Asociación Histórico-Cultural Villa del Bosque, el 51 de línea del Museo Militar de Valencia, el 23 de línea de los amigos de Camuñas, de Toledo, la Asociación Histórico-Cultural Málaga Recreadora y Quema del Algarrobo, también presentes en el campo de batalla, el regimiento o representantes del Regimiento de Infantería de Línea 40 de Algodonales, algunos recreadores de Galicia, del grupo Archa, la división Aris de Valencia, tercero de línea, una asociación de Úbeda, algunos representantes de una asociación de Úbeda que participan por primera vez en la batalla. Y ya prácticamente están los dos ejércitos en el campo de batalla. Surgen disparos, surgen las primeras llamas de los rastrojos que en aquella época había en el campo de batalla, puesto que no había olivos, eran las mieses que habían sido ya recogidas y que por lo tanto lo que quedaban eran hierbas secas, rastrojos literalmente, que con las estopas incandescentes que salían de los cañones y las chispas de los mosquetes, pues se incendiaban los campos, como les dije antes, aumentando aún más la temperatura y provocando un humo, un olor a pólvora tremendo. Imagínense lo que son dos ejércitos. Por parte española en el campo de batalla había 17.000 hombres, porque la otra parte del ejército estaba en el Cerro de San Cristóbal y en el Cerro del Ahorcado, en previsión de que llegara la división de reserva francesa, la división Bedel. En el campo de batalla había 17.000 hombres y por parte francesa 12.000 hombres. Imagínense lo que son 30.000 hombres en todo este campo de batalla, desde la Zabalona a Cerro Valentín. La cantidad de disparos, de humo, de pólvora que durante las prácticamente 9 horas que duró la batalla pues tuvieron lugar. Empiezan los cañones. Hay que saber que en aquella época
Tras los primeros enfrentamientos de las vanguardias, lo normal, ven cómo avanzaban en forma de comando algunos fusileros para disparar sobre el enemigo y tantear la fuerza del enemigo, pero realmente la caballería lógicamente entraba y en un movimiento envolvente pues trataba de despejar el terreno de avanzadillas enemigas. Algún jinete lógicamente caía, algunos también morían. En la realidad, bueno, pues esperemos que esa caída no tenga ninguna consecuencia. Y las batallas cuando en 1808, en aquella época napoleónica, ven cómo el regimiento de Numancia también aparece en el campo de batalla en auxilio de las tropas españolas con el ánimo de neutralizar a la caballería francesa. Pues aquellas batallas se iniciaban generalmente con un fuego de artillería con el que se trataba de debilitar todo lo posible a las líneas enemigas. Cuando después de un intenso fuego artillero se consideraba que el enemigo había sufrido suficiente desgaste, entonces cuando se procedía a los movimientos de avance en columna y posterior despliegue en línea en orden de combate. Lógicamente todo esto se producía a lo largo de horas. Seguimos en unos primeros preámbulos de la batalla. Los cañones van a empezar a disparar, los jinetes avanzan intentando destruir al extremo español. Ven cómo forman encuadro, la infantería española forma encuadro para defenderse y a continuación la caballería española sale por ese ala en defensa de la unidad de infantería española, combatiéndole a los cazadores y dragones franceses. Después de esas escaramuzas de caballería, se restablece de nuevo el orden de las líneas. Empezarán los cañones a disparar para tratar de debilitar las líneas enemigas. Decirles a ustedes que cada carga de un cañón tiene 250 gramos de pólvora, un cuarto de kilo de pólvora. Lógicamente es fuego de fogueo. Los mosquetes eran de chispa, decir que solamente un 25% de los disparos daban el blanco, el resto eran armas de muy poca precisión y además de cada 4 disparos, normalmente uno de ellos no llegaba a producirse, porque para que se produzca el disparo, el rastrillo en el momento de caer percutir sobre la cazoleta, produce una chispa que incendia la pólvora que hay en la cazoleta y por el oído del cañón ese fuego se transmite dentro del cañón produciéndose el disparo. Pero no siempre funcionaba, un cuarto de los disparos no llegaban a producirse. Eran armas de muy poca precisión. De nuevo la caballería. Hay enfrentamiento de la caballería que por las alas intenta neutralizar o hacer maniobras envolventes, combatiendo a sable. En este caso son unidades de caballería ligera
jinetes para controlar a los caballos en este ambiente de ruido de fusiles, de ruido de cañones. Los animales francamente se asustan y es muy complicado el controlar a los caballos. Hay que ser muy buen jinete y conocer muy bien al caballo. Bien, pues una vez que los cañones han iniciado su fuego contra las líneas enemigas y la caballería no deja de atacar por las alas, enfrentándose una con la otra, es característica de la batalla de Bailén un primer movimiento de avance por el Azabalona, es decir, los regimientos de Jaén y los regimientos de suizos toman las alturas del Azabalona, avanzan sobre las tropas enemigas y se produce una posición de privilegio que Dupont trata de neutralizar con su infantería suiza y también con su caballería. De los suizos de Reding intenta ser neutralizado por la caballería francesa de los dragones de Privé, cómo forman cuadros y cómo combaten con la caballería española que les sale al paso. Esto en su día tuvo lugar precisamente en el Azabalona y el fuego español fue apoyado también desde el Cerrajón por dos compañías de ingenieros minadores. En la realidad, combate la caballería, la infantería finalmente tiene que replegarse. De tropa para reforzar las alas, porque es precisamente por las alas, por los extremos de las líneas, por donde se producen los primeros combates en la batalla de Bailén. Primero por el Zumacar, después por el Cerro Valentín. Las unidades que quedan más al norte se corresponderían en la realidad con el regimiento de órdenes militares. Las que quedan al sur son el regimiento suizo de Reding, que estaría junto al regimiento de Jaén. Los franceses lo intentan por el centro, una vez que se han restablecido las líneas, que la caballería española ha conseguido frenar a los franceses en los Zumacares. Los franceses hacen un ataque frontal intentando romper la línea española, que es lo que ustedes están viendo ahora mismo en el centro del campo de batalla. Ellos hacen un primer ataque, pero el ejército español se mantiene en su posición, se utilizan las reservas e impiden que la línea se rompa por ahí, por el centro. Los franceses finalmente, en la realidad, después de intentarlo, pues se repliegan de nuevo a sus líneas. Ambos ejércitos ya desplegados en orden de combate van avanzando y van
atacándose. Bueno, ahora parece que hay una carga cuerpo a cuerpo. Esto en la realidad llegó a producirse, es decir, la batalla de Bailén no llegó la infantería a combatir cuerpo a cuerpo, estuvieron muy cerca de hacerlo, sí que lo hizo la caballería sí que combatieron sable a sable, pero la infantería no. De todas maneras, lo que están representando los recreadores es ese ataque que yo les decía por la zona del Zumacán. Se producen combates. Estos combates en la realidad se produjeron por los zumacares, tanto por el Zumacar Grande como el Zumacar Chico. Avanzaron las tropas españolas del Regimiento de Órdenes Militares, la Guardia Valona, y tomaron posiciones de privilegio en la zona del Zumacar Grande. Lógicamente, cuando el general Dupont vio esto, pues lanzó a su brigada Panetier y a los escuadrones de cazadores del general Dipré a ese cerro del Zumacán para neutralizar ese avance español que tenía esa posición de privilegio. También finalmente la caballería ahí tiene que intervenir, vuelve a enfrentarse por el ala derecha y finalmente, tras fuertes combates donde estuvieron ambos ejércitos, ambas unidades de infantería, estuvieron muy cerca unos de otros, no llegándose al cuerpo a cuerpo, pero sí a una distancia mínima, sí que fueron sometidos a un intenso fuego, a un combate muy sangriento, donde finalmente es la caballería, los cazadores de Dipré, los que intentan neutralizar y neutralizaron a la infantería española, que tiene que replegarse al amparo de los regimientos ligeros de Barbastro y la caballería de Numancia y cazadores de Olivenza. Estamos ya en una lucha prácticamente generalizada de todas las líneas. Resuelto el combate del Zumacán, siguen combatiendo, siguen disparando. Ambas caballerías durante la batalla no tuvieron descanso, tuvieron que emplearse a fondo intentando neutralizar los movimientos enemigos. Después del segundo ataque francés, en uno de los avances de la caballería francesa, un disparo que viene de campo francés, un disparo perdido, impacta en el cántaro que María Bellido estaba ofreciéndole al general Reding. El cántaro se rompe, pero María Bellido, lejos de asustarse, lejos de entrar en pánico, pues coge una de las escudillas que quedaron con agua y se las vuelve a ofrecer, como están viendo, al general Reding. El general Reding
impresionado por la valentía de María Bellido, le toma el nombre y al día siguiente, en la efemérides de la batalla, figura María Bellido como heroína de la batalla y también como representante, de alguna manera, de todas las mujeres bailenenses que llevaron agua al campo de batalla. Están viendo la escena al lado de los cañones españoles que se está produciendo ahora mismo, mientras se combate por los extremos, mientras se combate también por el centro, mientras que la artillería sigue disparando, pero ninguno de los dos ejércitos consigue romper la línea enemiga. Se restablecen las líneas después de los intensos combates y volvemos a la posición inicial. Ahora la caballería española, la que está acosando, la que está intentando derrotar a una unidad francesa, que como ven forman en cuadro, porque es la única manera, con la bayoneta calada y en cuadro, de repeler o de impedir que se acerquen los caballos a ellos. Se intentan a toda costa mantener las líneas. Hay un segundo ataque francés por el centro. Dupont, viendo que por las alas no podía, intenta un segundo ataque por el centro, intentando romper la línea española para luego derrotar cada ala por su sitio, pero no lo consigue. Este segundo avance es frenado en seco por la infantería española, que cruza el fuego de extremo a extremo. Reding utiliza las reservas que tenía del regimiento de Ceuta, concretamente, esto fue en la realidad, y entre la artillería, que prácticamente carga los cañones con metralla, teniendo los franceses a 50 metros, dispara sobre ellos, y la infantería, que mantiene sus posiciones sin venirse abajo y manteniendo disciplinadamente las líneas y cruzando el fuego, hace imposible el avance francés, que sufre enormes pérdidas y tiene que replegarse a su lugar de origen. Este segundo ataque es el que se está representando ahora mismo por el centro. Están muy cerca de los artilleros españoles, incluso algunos jinetes sablearon y hirieron a artilleros españoles. Pero finalmente la intervención de las reservas españolas y la intervención de la caballería española impide que se rompa la línea. Fue uno de los grandes aciertos de Reding. Impidió que se rompiera la línea y la artillería española aguantó y siguió participando en la batalla. Es el momento que acaban de ver, los franceses intentando neutralizar a la artillería española. Algunos artilleros murieron durante ese choque, pero finalmente los cañones cargados de metralla dispararon sobre el avance francés, produciendo enormes pérdidas. Se restablecen las líneas, siguen el ejército español manteniendo su posición. La caballería española hace un contraataque sobre los franceses. Ven a los dragones de Numancia rodeando a una unidad francesa, intentando neutralizarla. Los franceses forman cuadro para defenderse, mientras que se generalizan los combates también por el centro, también por la línea norte. Se van a seguir produciendo ataques y contraataques
que hubo por parte de los dos ejércitos ya sedientos voluntad de hacerse con el agua de la noria, principalmente los franceses, pero el regimiento de Irlanda, los tiradores del regimiento de Irlanda y los suizos que estaban cerca lo impidieron. Los voluntarios de Bailén, los civiles, los guerrilleros bailenenses, protegieron también la noria para que no se pudieran hacer los franceses con ella, que es lo que estamos viendo ahora mismo también, ¿no? Ven ustedes cómo es defendida la noria por los españoles. Fíjense la forma de un dragón a la hora de combatir con el sable en ristre. Es impresionante cómo la caballería, imagínense, 600 jinetes, sable en ristre, atacando en un campo de batalla, lo que tenía que ser aquello. Hay heridos, hay muertos por ambos bandos, que son retirados a los hospitalillos, a los hospitales de sangre. Se sigue disparando, se sigue combatiendo en todos los frentes. Y es curioso cuando se leen algunas cartas de soldados franceses que posteriormente recibirían sus familias y que hoy día se conservan. Por ejemplo, las cartas de Lieja, son un documento magnífico donde hay cartas de soldados de Bailén, y le comentaban a sus padres que Bailén era un infierno donde el fuego de los cañones, las chispas, los rastrojos ardiendo, el polvo y el calor, el sudor de los soldados se mezclaba con el polvo del campo y se formaban unas costras en la cara de barro que le daban a los soldados un aspecto infernal. Describían el campo de Bailén como una olla que era un auténtico infierno, donde soldados franceses vagaban por el campo de batalla como almas en pena, buscando desesperadamente agua, porque ya habían agotado sus cantimploras. Muchos de ellos sucumbieron de golpes de calor. El campo se llenaba de heridos, llenado de caballos muertos, de hedor, de humo, de fuego, de soldados deshidratados, desesperados, con las cantimploras vacías. La batalla se prolongó hasta las 12:30 de la mañana. Dupont, desesperado, intentó un tercer ataque a la línea frontal española porque su caballería ya la tenía agotada. Se combatió por el Cerro Valentín, que es lo que están viendo ustedes ahora por la parte norte del campo de batalla. Vean cómo ese enfrentamiento entre soldados españoles, en este caso representados por voluntarios de Madrid, combaten a los franceses en la zona del Zumacar Grande, pero finalmente se restablecen las líneas. Los cañones siguen disparando. La realidad fue que los cañones españoles estuvieron disparando durante toda la jornada, pero los franceses llegó un momento, primero porque ya fueron desmontados por la artillería española con unos certeros disparos. Además, los cañones ya se ponían prácticamente incandescentes y era imposible seguir utilizándolos sin enfriarlos con agua. Los franceses no tenían agua y no pudieron enfriar sus cañones. Avanza de nuevo la caballería por las dos líneas, por las dos alas, por todo el frente, socorriendo el ala derecha, neutralizando a los cazadores franceses. Hay que decir que la realidad fue el regimiento de España y el Farnese de caballería los que combatieron por la parte sur, es decir, la parte sur del campo de batalla, y el Azabalona, mientras que el Borbón lo hizo por el centro y los dragones de Numancia, los dragones de la Reina y los cazadores de Olivenza lo hicieron por el ala derecha, el ala norte, por la zona del Cerro Valentín. Hoy aquí los jinetes de Numancia se tienen que multiplicar para representar todas esas acciones
ellos solos. Se restablece de nuevo las líneas, los soldados van a volver a su posición inicial y es por el centro por el que el general Dupont, ya prácticamente a la desesperada, intenta un tercer y último ataque donde en la realidad lanza a su unidad de élite, que eran los marinos de la Guardia. Él mismo fue al frente de ese tercer ataque, sufriendo un disparo en la cadera que le hizo tambalearse del caballo, pero finalmente pudo restablecerse y seguir cabalgando. Sus hombres, cuando lo vieron, se desmoralizaron y realmente ese ataque épico de los marinos de la Guardia no debe ser tan épico porque tampoco sufrieron tantas bajas. Pero bueno, en la literatura se describe como el épico ataque de los marinos de la Guardia. No consiguieron romper la línea tampoco. La infantería española cruza el fuego de un extremo al otro, batiendo todo el campo de batalla. La artillería española siguió disparando durante toda la jornada. El general Dupont se había quedado prácticamente ya sin caballería. Estaban agotadas su división Fresia de haberla utilizado continuamente durante la batalla. Estaba prácticamente entre las bajas sufridas y el agotamiento y la sed de sus jinetes y de sus caballos, pues era imposible seguir utilizándola. Por lo tanto, estaba a punto de colapsarse el ejército francés y su división de reserva del general Bedel, su división que estaba entonces por la Carolina y Guarromán, seguía sin llegar al campo de batalla. Siguen los combates de caballería. Finalmente fueron los dragones del general Privé, los dragones franceses, los que estuvieron hasta el final combatiendo, porque era la única unidad que todavía estaba en condiciones de combatir, como acabamos de ver. Ya a la desesperada, viéndose perdidos, hacen ataques como pueden, sin convencimiento prácticamente, a la desesperada. Principalmente lo hicieron por el centro. Se van a restablecer las líneas después de todos los intensos combates. El ejército de Dupont agotado, totalmente derrotado. El ejército español aguantando la posición como pudieron durante todo el combate. Y es el general Dupont, cuando ya siente los disparos de cañón de las baterías españolas que vienen de Andújar, por la carretera de Andújar, y que en la altura del río Herrumblar hacen varios disparos para comunicarle a Reding que ya se encontraban aquí. La reserva española, la división del general de la Peña, reforzada con unidades de la tercera, va a aparecer, o apareció en la realidad, por el río Herrumblar para reforzar a las divisiones que estaban combatiendo, la Reding y la Coupigny. Dupont se vio ya perdido, se vio entre dos ejércitos españoles, la primera y segunda división, que le estaba aguantando firmemente en Bailén,
y la cuarta división con elementos de la tercera que se aproximaba desde Andújar. Ya no tenía ninguna posibilidad y finalmente no tuvo más remedio que capitular. Todas las unidades van volviendo a sus líneas iniciales, siguen disparando, lógicamente, disparos hubo hasta el final. Por parte francesa se llegó a tener 2.600 bajas entre muertos y heridos. La línea española sufrió más de 600 bajas entre muertos y heridos y 200 extraviados, que nunca más se supo de ellos. El campo de batalla se sembró de muertos, se sembró de soldados heridos de los dos bandos, caballos y animales repartidos, heridos y muertos por todo el campo de batalla, con el alto riesgo que eso tuvo de luego de epidemias. Estamos en la postrimería ya de la batalla, próximos ya a la capitulación. Estados mayores, el del general Dupont, que lo integraban el general Marescot de ingeniero, el general Chabert de infantería, el general Panetier, y por parte española en el área de la casa de postas estaba el general Castaños, la representación de la autoridad civil de la Junta Suprema de Sevilla, el general Redín, el general Venegas, en fin, el Estado Mayor Coupigny. Todos ellos van a discutir con los franceses los términos de las capitulaciones en la casa de postas con el ejército francés ya capitulado. Se mantienen en campo de batalla ambos ejércitos ya sin combatir y finalmente, después de 3 días discutiendo los términos de la capitulación, pues el ejército francés desfiló ya desarmado ante el ejército español y las capitulaciones fueron llevadas a Andújar para que don Ventura Escalante terminara faltaba su firma y tenía que firmar. Un fuerte aplauso para todos los recreadores que han participado en esta recreación, mientras que se firman las capitulaciones en las casas de postas. Hay que decir que cuando ya estaban las capitulaciones firmadas, el ejército francés desarmado y llegaron los refuerzos españoles por la carretera de Andújar, a punta de fusil, pues poco podían hacer los prisioneros franceses que estaban ya neutralizados totalmente. En ese momento llega por la zona del Cerro de San Cristóbal y por el Cerro del Ahorcado, es decir, por la parte este de Bailén, la división Bedel, la división de 8.000 hombres al mando del general Bedel, que venían en ayuda, en socorro de Dupont. Pero se encuentran con la división Dupont ya rendida, ya capitulada. Ellos intentan tomar el Cerro del Ahorcado, de hecho lo
lo llegan a tomar porque los españoles no combaten, ya que la capitulación lo incluía también a ellos, a la división Bedel. Ellos, una vez que tienen francas noticias por los edecanes, por los mensajeros, que realmente la batalla ya estaba perdida, que Dupont había capitulado y que ellos estaban incluidos en la capitulación, intentaron marcharse por Despeñaperro, camino de la Mancha, para reintegrarse al ejército en Toledo. Pero, lógicamente, el ejército español eso no lo podía permitir, que esa división se mantuviera activa, porque luego se volvería a enfrentar con nosotros, ¿no? Y entonces mandaron edecanes, mensajeros, diciendo que o bien se rendían sus armas y se unían al ejército prisionero del general Dupont, a la división Dupont, o bien pasaban a esta a cuchillo. Ante esta amenaza, el general Bedel no tuvo más remedio que dar media vuelta, volver a Bailén y rendir también sus armas. Tuvo lugar en Bailén algo que no pasaría nunca en las guerras napoleónicas, ni siquiera en las campañas de Rusia, que un ejército francés al completo, 18.000 o 20.000 hombres, 20.000 serían al principio, 18.000 si descontamos las bajas, se rindieran a un ejército español sin aliados, sin los ingleses, sin portugueses, es decir, ejército español reforzado por los voluntarios y por el pueblo de Bailén. Por lo tanto, esa anécdota, en realidad es un hecho histórico increíble, le da a Bailén todavía más valor añadido. Ambos estados mayores vienen ante la tribuna de autoridades, escoltados por los jinetes del regimiento de Numancia, y van a hacer una representación del cuadro de la Lisal una vez que el alcalde dé por finalizada la recreación y autorice a los generales Reding, Castaños y Dupont para hacer el cuadro. La recreación de la batalla de Bailén acaba de concluir tras conceder al alcalde el permiso al general Reding para que la dé por concluida, y el general Castaño, por supuesto. Y ahora ellos van a formar o representar el famoso cuadro de la rendición de Bailén de Casado de la Lisal, para que ustedes puedan hacer todas las fotografías que crean. Cañón. Hay que decir que el cuadro de Casado de la Lisal se pintó muy posterior a la batalla, 1860 aproximadamente, es decir, fíjense, 50 años más tarde, ¿no? Pero es el cuadro más emblemático que existe. Si ustedes lo miran, verán cómo aparece un cañón, con los servidores del cañón, con los voluntarios bailenenses, el general Reding, el general Don Manuel de la Peña, el general Jones, es decir, los principales generales españoles, el general Venegas y los principales líderes del ejército español, Castaños también, y por parte francesa se significa al general Dupont, general Barbu, general Privé, general Chabert, y aparece en el cuadro una imagen muy curiosa que le llaman el aporreado. Es un usa con la cabeza vendada. En realidad no tiene sentido, porque en la batalla de Bailén no hubo húsares. Ese corresponde a esa figura, a la del general Gobert, que murió de un tiro en la cabeza en Mengíbar. Entonces la manera de representarlo es con ese vendaje en la cabeza, pero era un coracero, no era un húsar, y en el cuadro aparece como húsar. Eso es un error del pintor. Hay varios errores más, pero aún así el cuadro de Casado de la Lisal es el que representa de forma histórica a la batalla de Bailén. También es cierto que el general Dupont no tuvo en la realidad que bajarse del carruaje, porque el general Castaño dijo que no hacía falta someterlo a esa humillación, puesto que ya la batalla estaba ganada, ya se habían firmado las capitulaciones, y que por lo tanto Dupont podía seguir adelante en su carruaje con los prisioneros franceses camino de Cádiz.
Y la unidad que escoltó a ese Estado Mayor francés por parte española fueron los dragones de Pavía. Los dragones de Pavía porque era la unidad que en aquella época mejor vestía, tenía el uniforme más nuevo. Y entonces, para dar esa sensación de autoridad y de modernidad, pues fueron ellos los elegidos para hacer esa escolta. En este momento se representa el cuadro de Casado de la Lisal, y decirles a ustedes que los dragones de Pavía se diferenciaban de los que ven ustedes en el campo de batalla solamente en la divisa. Llevaban su uniforme amarillo, pero en vez de la divisa negra tenían la divisa roja, pero eran muy similares a lo que están ustedes viendo en el campo de batalla. Dragones de Numancia, que en realidad son jinetes del regimiento de caballería lusitania. Gloria a Lusitania, gloria a la caballería española, gloria al regimiento de Numancia, gloria a todos los regimientos que a la orden del general Castaño y el general Rey combatieron en estos campos del honor de la vida. La presentación ha terminado y pueden ustedes bajar, hacerse fotografías con los recreadores si así lo desean. Muchísimas gracias, público, por su asistencia. Muchísimas gracias por aguantar todo el rollo que yo les he ido soltando a lo largo de este tiempo, y sobre todo también a las autoridades por habernos acompañado, y por supuesto, ante todo, a los grupos de recreación histórica que en los distintos puntos de España, Valencia, Zaragoza, Toledo, etcétera, etcétera, han venido a esta recreación, a esta edición número 15 de la recreación de la batalla de Belén. Muchísimas gracias a todos, y ahora las distintas unidades van a ir retirándose por orden del campo de batalla. Muchas gracias.